Hola, muy buen día jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de español y vamos a ver como tema el artículo. El artículo, ¿verdad? Pues es una palabra que acompaña al sustantivo. Ok, ¿cuál es el sustantivo? Recordemos que un sustantivo puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser una cosa. Ok, entonces dice que el artículo es el que va antes del sustantivo. Aquí tenemos, ¿verdad? Entre los más comunes podemos decir el determinado, o también se le conoce como definido, y el indeterminado, o también le podemos decir indefinido. Algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es que el artículo no se escribe antes de nombres comunes, perdón, antes de nombres propios. Recordemos que tenemos nombres comunes y nombres propios, o sustantivos comunes y sustantivos propios. ¿Cuáles son los propios? Son aquellos, ¿verdad?, que destacan un lugar, por ejemplo, un país, ¿verdad? El nombre de una persona. Entonces, estos son propios. Enfrente o antes de estos sustantivos nosotros no podemos escribir, ¿verdad?, un artículo, porque en todo caso entonces sería como decir el Carlos. El Carlos no se escucha muy bien, ¿verdad? Se escucha como una falta de respeto. Entonces, antes de estos nombres propios nosotros no escribimos, a menos que, por ejemplo, si nosotros decimos El Salvador, este es un nombre de un país, obviamente, ¿verdad? Pero él también está incluido en su nombre, es decir, ya este es parte del nombre del Salvador. Nosotros no decimos Salvador, ¿verdad? No es el nombre del país, sino que es El Salvador. Entonces, en este caso, como ya va incluido, entonces aquí sí se puede decir. Pero si nosotros decimos el Carlos, ese voz, el Carlos, no, ¿verdad? No se escucha bien. ¿Por qué? Porque él no es parte del nombre de Carlos. El nombre es Carlos y nada más. Entonces esto estaría incorrecto, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo nosotros también eh, cómo nosotros podemos saber que en una oración nosotros tenemos un artículo? Porque este siempre va a ir antes del sustantivo, ¿ok? Ahora bien, dijimos entonces que tenemos los determinados. Entre los determinados nosotros tenemos el, la, los y las. Los determinados, ¿verdad? En este caso a nosotros nos ayudan a decir si el sustantivo es femenino o masculino, y también nos ayuda a identificar si es en plural o en singular. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo digo la mesa, ¿sí? Entonces aquí estoy diciendo la. ¿Por qué no digo el? Porque la mesa, o es decir, mesa, es un nombre sustantivo, pero es femenino, ¿verdad? Yo no digo el mesa, no digo la mesa, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan entre la y las, hay una diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es? Que aquí yo estoy hablando en singular, y si yo utilizo las, entonces ya sería en plural, miren. Entonces si yo digo las mesas, obviamente aquí tiene que ir otra S. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de las, significa que el sustantivo tiene que ser plural. Mesas. Si yo solo digo las mesas, esto está incorrecto, ¿verdad? No tiene coherencia. Ahora bien, por ejemplo, los libros. Como estoy diciendo los, ¿por qué estoy hablando de los? Porque esto está en plural, ¿sí? ¿Y por qué no digo las libros? No, porque las a mí me hace referencia cuando el sustantivo es femenino, pero libro es masculino. Entonces por eso nosotros decimos los, ¿ok? Entonces ahora nosotros ya conocemos las diferencias en cuanto al artículo determinado. ¿Sí? Ahora vamos a ver el indeterminado. Dice que el indeterminado son artículos que no determinan con claridad a qué animales, personas u objetos nosotros nos referimos. Por ejemplo, una mesa. ¿Sí? Si yo digo una mesa, puede ser que en el lugar hayan varias mesas, pero yo no estoy siendo específica a qué mesa me estoy refiriendo, simplemente estoy diciendo una mesa. Ahora, si yo digo
la mesa que está en la parte superior, ¿verdad? Entonces mire, yo ya estoy haciendo referencia y por eso yo utilizo la, porque estoy haciendo determinado, ok, estoy diciendo determinado, pero en este caso es indeterminado porque es una. Entre los indeterminados nosotros podemos tener un, una, unos y unas, que también esto, ¿verdad? Hacemos referencia de un y una cuando es femenino o cuando es masculino, y aquí unos cuando es masculino pero en plural, y aquí unas cuando es en plural pero femenino. Ok, entonces estas son las diferencias, ¿verdad?, que nosotros podemos tener. De acuerdo a esto, nosotros vamos a desarrollar en la página número 93 la actividad que tenemos en el libro.